Charles Bukowski, el escritor norteamericano que vivió entre 1920 y 1994, 74 años, fue no solamente un gran narrador, novelista, cuentista, excelente, eh, digamos con esa excelencia que tienen los escritores de que no aburren nunca, de los que se coge un libro y no se suelta, sino que también además fue un poeta único, un poeta que marcó la diferencia frente a todos los poetas contemporáneos y que hoy en día se lee enormemente, con mucha profusión. Pero es que además de escribir novelas, de escribir cuentos, de escribir poesía, fue un escritor de cartas compulsivo. Por fortuna, hay personas que se han dedicado a escudriñar dentro de toda la correspondencia de Bukowski, que es monstruosa por el número, por la magnitud. Escribió más cartas que poemas, y eso ya es mucho decir, porque de poemas por lo menos van publicados unos 20 libros. Tal vez algún día vamos a hablar de todos los 20, los tengo aquí. Tengo toda la obra de Dostoyevsky, perdón, de Bukowski conmigo. Pero entre las publicaciones de cartas, hay una en particular, esta, que fue publicada hace poco, hace apenas van a ser 10 años, en el año 2015 en su edición original y en el año 2020 en la traducción al español. El editor, que se llama Abel de Brito, que también publicó recientemente una biografía parcial, digamos, de los primeros 40 años, tal vez, de Bukowski o algo así, se dio también a la tarea de reunir en parte las cartas de Bukowski editadas con un criterio. El criterio es este. Aquí dice el título: La enfermedad de escribir. Obviamente ese no fue el título que hubiera querido Bukowski. De pronto, sí. El que le dio el editor es On Writing, ¿no? Que no es la enfermedad de escribir, ¿no? On Writing es como sobre la lectura o en la lectura o algo en la escritura, perdón. Aquí vemos en la primera página al, al viejo indecente, a Bukowski, escribiendo siempre. Él es un escritor singular, un escritor solitario, un escritor que no es de capillas literarias, no anda en grupos de intelectuales, en grupos de poetas ni de nada. Sostiene todas sus relaciones con personas eh, ordinarias, comunes y corrientes del vecindario y con algunos amigos, entre esos John Martin, que fue su editor durante muchos años, que eh, gracias a él, digamos, se dedicó de tiempo completo, digamos, profesionalmente a escribir solamente relatos, mientras él le daba una asignación mensual, pues, muy precaria, muy pequeña, pero que le permitía a él gastar lo necesario para vivir y para beber, que era, digamos, su insignia de toda la vida. Este libro tiene una gran particularidad. Podemos ver que tiene el índice de cartas que empieza en el año 1945 y se extiende durante 48 años hasta el año 1993, apenas un año antes de su muerte. Y ahí están las cartas que se escribe con su editor, que se escribe con otros editores, con revistas, con amigos, y todo a propósito de la escritura, de su oficio, porque eh, él no solamente fue un creador de ficciones que se manifestaban en la realidad brutal de la cotidianidad, lo que se conoce tal vez exageradamente como el realismo sucio, ¿no? Es decir, donde no hay ningún sedazo, ni ninguna consideración, ni nada para decir las cosas por su nombre, sino que además se dedicó a razonar acerca de la escritura y de el tema de la publicación. Él, sabemos, desde
que empezó a escribir en los años 40, mandaba compulsivamente a cuanta publicación hubiera de toda clase, no solamente las grandes revistas, el New Yorker y no sé qué, que eran muy selectas en sus escritores, sino a revistas marginales o underground, ¿no? Donde él fue conocido y eh, traspasó todas las fronteras de su país, de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue realmente mucho más popular en Europa, tal vez, en Alemania inclusive, que en su propio país, digamos, en un comienzo. Ya después, con el tiempo, siendo casi un septuagenario, pues ya él empezó a conocer algo de la fama que él no estaba buscando. Él simplemente quería ser leído, como todos los escritores, quizás, porque yo dudo mucho de esos escritores que dicen escribo solo para mí mismo. ¿Eh? Me parece que es algo como retórico decir que uno escribe para uno mismo. Eso es un acto, digamos, absurdo, ¿sí? De una soledad que no tiene sentido. Cuando uno escribe, sí, en un primer momento, claro, escribe para uno y uno tiene que ser el primero que está complacido, satisfecho con lo que escribe. Pero una vez que se pasa esa primera etapa, quiere darlo a conocer, así sea a los amigos, a la familia y más adelante, pues a otras personas que no se conocen y con las que se va a crear un vínculo. Este libro es un libro muy dinámico, muy ágil, muy agradable, como todo lo que Bukowski escribe, porque es que es la realidad viva del el oficio de escribir, ¿eh? Que es, digamos, el taller del escritor, los afanes del escritor, las tareas, la precariedad, los problemas con los que se encuentra, eh, las dificultades económicas, eh, los deseos de muchos editores de mutilar una obra y adaptarla al negocio editorial, porque la edición y los editoriales pues son un negocio también. Un escritor que pretenda que solamente se le respete en su integridad lo que él escribió como le salió de su mente de sus manos o de su máquina de escribir o su computador, se va a tropezar con una realidad que va a ser bastante dolorosa. Bukowski, en su taller de escritura y en sus relaciones con editores y con otros escritores, también con los que en algún momento tuvo algún contacto, pero simplemente no como capilla literaria, sino siempre centrados en el oficio de escribir y de publicar.